Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. A contados días de terminar la legislatura, vuelven los líos en el Congreso. En esta oportunidad por un acto de aparente discriminación que denunció el representante a la Cámara, Mauricio Toro, quien dijo que no pudo participar en la discusión sobre un proyecto de ley que pretende eliminar las terapias de conversión, que son una práctica con la que supuestamente se busca cambiar la orientación sexual de una persona. El congresista dice que fue recusado por ser gay, por ser homosexual, lo que abiertamente sería un acto homofóbico, según dicen organizaciones que son defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI+. Pues el argumento básicamente se fundamenta en que un gay, un homosexual, no puede legislar para esa comunidad puntualmente. Y como si fuera poco, otro de los escándalos que sacude el Congreso es la captura en el propio Capitolio, en las escalinatas, al senador Mario Castaño, senador liberal, quien es señalado por la Corte Suprema de Justicia de ser el gran cerebro, el gran gestor de una red de corrupción que se direccionaba contratos, millonarios contratos en las regiones a cambios de coimas, el 10% de cada contrato a cambio de favores. Y es que, aunque antes de las elecciones legislativas se hablaba de los líos de Castaño, el parlamentario logró salir electo e invicto, por lo menos en las elecciones, con cerca de 68,000 votos y estaba listo para ocupar una nueva curul en el Congreso de la República. Además de los enredos de congresistas, esta noche seguiremos hablando de política y de las polémicas que no paran, pues Gustavo Petro hizo duros señalamientos a los hermanos Galán a días de la segunda vuelta presidencial. Galán, con los que se reunió a propósito, intentando llegar a un acuerdo hace apenas unos días. Bienvenidos. La campaña política la agita el candidato Gustavo Petro, que atacó duramente a los hermanos Galán con una fuerte acusación. Dice que el apoyo del nuevo liberalismo a su campaña estaba condicionado a apoyar a Carlos Fernando Galán en una eventual aspiración a la alcaldía de Bogotá y ayudarle a solventar las deudas del partido, después del intento fracasado por conseguir muchos votos y llegar con congresistas en esta nueva legislatura. Él debería decir la verdad, porque lo que me propusieron fue básicamente que el partido pudiera resolver sus deudas que tenía, que no sé cuántas son varios miles de millones de pesos, que el hermano pudiera ser candidato, pues candidato no, sino alcalde de Bogotá. Esa fue, y se mostró muy interesado en que él pudiera manejar las relaciones exteriores de Colombia. La polémica que agita la campaña política corre por cuenta del petrismo, con estas serias acusaciones a los hermanos Galán, que intentaron reunirse con Petro buscando llegar a un acuerdo. También se reunieron con el ingeniero Rodolfo Hernández y están allí en esa orientación política. Esta noche está con nosotros John Milton Rodríguez, que es senador del Partido Colombia Justa Libres, ex candidato presidencial. Doctor John Milton, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, María Camila, por esta nueva invitación que nos hace. Nos honra estar aquí con ustedes, con sus colegas de panel. Es un gusto compartir también con ustedes y bueno, atentos a esto que se pone interesante en medio de esos temas que has tocado y me parecen muy importantes. Muchos temas a propósito de los días que quedan para la segunda vuelta. Miguel Silva, politólogo, doctor en filosofía y ex candidato a la Cámara de Representantes. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su invitación y un saludo a los colegas. A usted muchas gracias. Andrés Calle, que es representante de la Cámara por el Partido Liberal, ahora en el petrismo. Muy buenas noches y bienvenido. María Camila, muy buenas noches. Un saludo especial a todos los televidentes y por supuesto a nuestro colega y amigo John Milton y a mi profesor de Ciencia Política, el doctor Miguel Silva. El doctor Miguel Silva, que quiero comenzar con usted preguntándole, por supuesto, sobre el nuevo liberalismo. ¿Cómo están leyendo ustedes las acusaciones, que no son de poca monta, son muy gruesas, de Gustavo Petro, diciendo que estaban condicionando el apoyo a Gustavo Petro con unos apoyos de él a Carlos Fernando Galán y también apoyos económicos? Pues no sorprende la reacción violenta del senador Petro ante la crítica que se le formuló por su política de poner en riesgo la seguridad energética del país. Recordemos que Juan Manuel Galán es quien pone sobre la mesa este tema cuando se le pregunta en esa reunión a Petro sobre la seguridad energética y Petro responde que eso se soluciona conectando un tubo con Venezuela. Es decir,
La propuesta de Petro en últimas es dejar al país a merced de Venezuela en el abastecimiento de petróleo. Es una reacción violenta que corresponde a la forma en la que Gustavo Petro ha venido haciendo política tradicionalmente. Debo decir que no solamente Petro, este tipo de política se está practicando en todo el mundo, una política basada en el odio a partir de ataques, de mentiras, y el objetivo es la eliminación moral del contrincante. Eso es lo que está pasando en este momento con Gustavo Petro y el nuevo liberalismo. Nosotros hicimos un proceso de una semana de varias consultas a los equipos regionales, preguntándoles a cuál candidato querían apoyar. Y en la mayoría de las reuniones tuvo mayor acogida a Rodolfo Hernández, y por eso la decisión del partido es acompañar a Rodolfo Hernández en la candidatura presidencial. Petro no perdona esto, y la muestra es que esa reunión fue el jueves. 5 días después entonces sale y dice esto. ¿Por qué, si era un asunto tan grave, por qué no lo dijo el mismo viernes en la tarde? ¿Por qué se espera 5 días? Y además, ¿por qué coge un refrito de una cosa que ha hecho Rodrigo Lara y prácticamente toma las mismas palabras y las repite? Eso le iba a decir, esto no es nuevo. Quien inicialmente hace estos señalamientos es Rodrigo Lara, que era muy amigo antes de los hermanos Galán. Pero ¿cómo vamos a salir de esto? Porque esto queda entre la palabra del doctor Gustavo Petro y la palabra de los doctores Galán. ¿Cómo vamos a salir de esta encrucijada? 2 respuestas rápidamente. Esa reunión tuvo 3 testigos. Consúltele a los testigos. Estuvo Rubén Darío Salazar, que hace parte, incluso tengo entendido que está apoyando la campaña de Gustavo Petro. Estuvo Andrés Talero, que es secretario general del partido, y a esas personas les pueden consultar, sirven como testigos de esa reunión. Segunda opción, la ciudadanía conoce a Gustavo Petro, sabe que permanentemente recurre a la mentira, al señalamiento, al engaño para hacer política, y además tiene, lo demostró Jodir Ackerman en su columna de esta semana, una organización dedicada básicamente al señalamiento y al asesinato moral prácticamente de los contradictores. Eso no se nos puede pasar de vista, y es la ciudadanía la que debe juzgar quiénes han sido consistentes, quiénes le han hablado con la verdad al país mirándole a la cara, y quién ha sido persistente en las mentiras y en los ataques. Representante Calle. Bueno, los acuerdos políticos, claramente, y todo lo que hacemos parte de la vida pública del país, sabemos que existen. Eso no es un delito. Pero realmente aquí lo que no ha existido es una identidad. Cuando se ha combatido desde el nuevo liberalismo, ese que nosotros admiramos como liberales de siempre, la corrupción, la lucha errada contra las drogas, y hoy la decisión que toman los hermanos Galán, que no ha sido democrática, y por eso mismo ha sido el error que se ha cometido dentro del nuevo liberalismo, y que no ha podido reflejar esas bases que tenía Luis Carlos Galán. Esas bases liberales de la defensa de nuestras instituciones, de la defensa de la moralidad pública. Es precisamente lo que ha llevado al declive y al error político que hoy los saca de la contienda y los ha tomado, o los ha llevado a tomar la decisión de acompañar al candidato que se encuentra imputado por corrupción. ¿Cómo se puede combatir la corrupción si un candidato imputado por corrupción es el que deciden apoyar? Miguel dice que Gustavo Petro no le perdona a Juan Manuel Galán que lo haya controvertido sobre el tema puntualmente de Venezuela. Pero es que combatir el tema de Venezuela, en el que ya Gustavo Petro ha sido bastante reiterativo en la distancia que existe entre su programa con lo que hoy tiene Venezuela, que depende del petróleo, y aquí se habla de la transición energética, en llegar a las energías renovables, en poder darle la oportunidad que le ha sido negada al campo colombiano, en brindarle alternativas al campesino que ha estado abandonado. Yo creo que hay una clara diferencia entre lo que hoy es Venezuela en su política económica y lo que refleja el programa que presenta Gustavo Petro a los colombianos. Senador Rodríguez. Aquí hay 3 temas. Aquí hay un tema político, un tema de humor social y un tema científico y técnico. Le explico el porqué. El tema político. A mi criterio, el nuevo liberalismo se ha identificado con una política más de centro, no de extremos. Y he notado, obviamente, en las participaciones de los líderes de tanto de Gustavo Petro como Gustavo Bolívar, como sus líderes principales, un nivel de agresividad absolutamente innecesario. De hecho, me preocupa, y es un llamado, de verdad que lo hago de corazón, un llamado de mucha responsabilidad. Han habido ya varios anuncios
de gente que se identifica seguidora de Gustavo Petro en diferentes ciudades de Colombia, anunciando no aceptar el resultado, si es contrario a que sea Gustavo Petro el ganador, y con una incitación obviamente muy fuerte a repetir las circunstancias dolorosas que vivimos en el pasado paro nacional, que se convirtió fue en un acto de violencia muy fuertes. Eso tiene asustada a la gente, no le está haciendo bien a la campaña de Gustavo Petro. Creo que solamente ellos han crecido 6 puntos, mientras que con un nivel de conocimiento ya casi que al 100%, o sea, el nivel de crecimiento va a ser muy poco, y ese tipo de pronunciamientos agresivos más los otros que están haciendo en diferentes ciudades no les va a ayudar mucho. El caso de Rodolfo ha crecido 22 puntos, o sea, ha crecido 4 veces prácticamente lo que ha crecido Gustavo Petro en esas pocas semanas. Y no ayuda mucho ese lenguaje de agresividad. Yo invito al debate, al argumento, pero no a la agresión. Pero esa ha sido la constante. Usted que fue precandidato, candidato presidencial. Y siempre hice ese llamado y lo seguiré haciendo. Entonces es un tema político, humor social. ¿Por qué hablamos de humor social? La gente está muy preocupada, y la gente está preocupada con unos anuncios que no tienen ningún sentido y que no se han corregido. El tren periférico o el tren aéreo que une Buenaventura con Barranquilla, eso no se ha corregido, es un discurso de demagogia irresponsable. El tema de las pensiones, de llevarse de los fondos privados al fondo público, eso asusta a la gente. Las mismas circunstancias de incoherencia en diferentes temas. Este anuncio, por ejemplo, en España, de la investigación que se acepta abrir contra Gustavo Petro por la participación en diferentes delitos, inclusive de secuestro, de asesinato, incluyendo al periodista español Fernando González Pacheco. Son cosas que son preocupantes y que no las tiene clara la gente, entonces eso preocupa. Y tercero, el tema técnico. Hombre, es obvio que una respuesta tan ligera de que conectemos un tubo con Venezuela y se arregló el problema, pues hombre, no es serio. Y no es serio porque simplemente Colombia en este momento no está preparada para eso. Todos sabemos que tenemos que ser amigables con el ambiente natural, que tenemos que ir a energías alternativas. Usted es un hombre de política, para ir al origen de la discusión sobre Venezuela. Usted es un hombre de política y sabe perfectamente, porque está en el Congreso y ha visto lo bueno, lo bonito, lo feo y lo malo del Congreso de la República, y sabe cómo hacen campaña y cómo hacen negocios y acuerdos los políticos. ¿Usted cree la tesis de Gustavo Petro de que este apoyo del nuevo liberalismo estaba condicionado a cambio de un apoyo político, a cambio de un apoyo económico? Yo en eso estoy de acuerdo con Andrés. En los temas de los acuerdos, los temas del dinamismo de la política pueden ocurrir. Para mí ese no es el enredo. Para mí el enredo es las decisiones basadas en unos compromisos de seriedad frente al tema de la seguridad energética del país. A mí eso sí me preocupa. Lo político lo hablamos, pero los temas de recursos energéticos son muy delicados, y quiero cerrar con esto. Los temas de incoherencia. Miren, yo creo que el cambio que Colombia necesita no es un cambio alrededor de los acuerdos con corruptos que han sido sentenciados, ofreciéndoles un perdón social. El cambio que necesita Colombia no es un cambio alrededor de juntarse con los politiqueros de siempre, que siempre están buscando cargos en los diferentes gobiernos de turno. El cambio que Colombia necesita no es una Piedad Córdoba con $62.000 en Honduras. Esos no son los cambios que Colombia necesita. Colombia necesita un cambio alrededor de la agresividad y la violencia. Es que ellos no pueden hablar sin agredirlo a uno. Es una cosa increíble, o sea, simplemente porque pensamos distinto. Entonces sí pienso que en eso hay que llamar la atención, y lo hago muy constructivamente. Yo también esperaría de Rodolfo Hernández y de su campaña que tampoco se caiga en ese juego de la agresión. Invitaría a Gustavo Petro que no siga en eso. Mire, Colombia necesita llegar al 19 de junio con un argumento claro el por qué una persona va a votar por este candidato. El 90% de nuestras bases que dejamos en libertad están decidiendo por Rodolfo Hernández. Y yo simplemente soy un vocero de esa militancia. Esa consulta se cierra este fin de semana. Entonces, yo no me puedo poner a agredir a los mismos militantes míos que se van con el uno, con el otro, no, es simplemente una realidad. Que el 90% de este momento van con Rodolfo Hernández, una realidad. Que el 4% prefieren a Petro, es una realidad. Y que el 6% prefieren votar en blanco.
O sea, ¿qué hacemos? Pero no podemos violentarnos entre nosotros los partidos y mucho menos con la misma militancia. Miguel, sobre el tono y a propósito del resultado, que gane quien gane, gane Gustavo Petro, gane Rodolfo Hernández, tendremos que sentarnos, digo, como país a buscar un gran acuerdo, lo ha anunciado Gustavo Petro. ¿Qué tan lejos estamos de ese gran acuerdo, de poder concertar, llegar a consensos en alguna medida? No, absolutamente de acuerdo. Estamos en una situación muy complicada en el país. Estos niveles de agresividad nos han llevado a una destrucción prácticamente de la política. Ya casi que ni nos podemos sentar a hablar sobre el país sin que medie agresiones, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con el senador. Ese acuerdo nacional es absolutamente importante. El problema es que si el tono va a ser este de la última semana, ese acuerdo nace muerto. El acuerdo tiene que partir de un valor fundamental para la democracia, que es el valor del respeto. Y ese no se está viendo en estas elecciones, y no hay acuerdo posible si no hay respeto. La invitación es a Gustavo Petro que haga política sin mentiras, que defienda sus ideas, que son valiosas, que las defienda con argumentos, pero sin mentiras, sin ataques personales, sin utilizar las bodegas, sin utilizar las redes sociales para hacerle gavilla a quienes están en contra de él. A mí sí me preocupa, por ejemplo, que durante los próximos 4 años, si Petro es presidente, ¿cuál va a ser las garantías que van a tener los opositores si cualquier duda, cualquier cuestionamiento como el que se hizo a la propuesta de conectar a Colombia con Venezuela con un tubo para solventar la seguridad energética, entonces va a salir toda esta gavilla a atacar y a eliminar moralmente al contradictor? Yo creo que no hay acuerdo posible en esos términos. Usted menciona la palabra mágica y son las redes sociales que han sido protagonistas de la controversia, de la discusión política en Colombia. A propósito de eso, la última polémica alrededor de las redes sociales es un trino que pone Margarita Rosa de Francisco, que milita en el petrismo, que está con Gustavo Petro, criticando el llanto, criticando el sentimiento del ingeniero Rodolfo Hernández, representante, que llora, se quiebra en una entrevista con CNN, y eso motiva una carta de doña Socorro, que es su hija, hablando y pidiendo respeto por el secuestro y la desaparición de su hija hace ya algunos años. Esto fue en el 2004, si mal no estoy. No, claramente la política, en el contexto del espectáculo que hoy estamos presenciando, se ha polarizado y se ha hablado de temas que realmente no contribuyen a una mejor sociedad y que deberían ser los que hoy estén en el debate. Pero también debo decirle a mis dos compañeros que el llamado a no ser incendiario debe ser con mucha responsabilidad. No podemos decir, senador, y acusar al candidato Petro de haber sido secuestrador de un periodista español, cuando está probado por la historia que cuando secuestraron al periodista español Gustavo Petro era un niño. Gustavo Petro ni siquiera conoció al comandante del M-19. Entonces ahí ya empezamos con mentiras que siguen incendiando el panorama político, o decir que Gustavo Petro va a quitar las pensiones, cuando doctor Miguel Ángel era la misma propuesta de Sergio Fajardo, pero en unos niveles distintos en cuanto a cómo debe ser aquellos que coticen dentro del régimen de prima media. Entonces no era la misma. Pero exactamente la misma, solamente que se hablaba de 2 salarios mínimos y Gustavo Petro ha hablado de 4 salarios mínimos. Pero aquí nos ha hablado de quitarle las pensiones a nadie. Este sistema ha estado probado en el mundo y no es quitarle el ahorro a nadie. Pero entonces tenemos que hablar con verdades. Representante, a aclarar lo que se ha dicho, prueba de que por lo menos no se ha comunicado de manera correcta, no se ha dado el mensaje de manera clara, porque Gustavo Petro ha salido de manera insistente y por supuesto que es comprensible aclarar lo que quiso decir alrededor de las pensiones. Porque han tratado de satanizar a Gustavo Petro, pero ha demostrado con realidades que hoy es el cambio seguro del país, que lo otro sí es un salto al vacío, que lo otro sí es una irresponsabilidad, Andrés, que es solo hablar de un tema, de la corrupción y cero contenido. Y ese que no puede hablarlo, porque lo primero es tener autoridad moral para hacerlo. Este punto, mira, Senador John Milton. ¿Cómo vamos a decir que es un cambio cuando tenés ahí a Piedad Córdoba, cuando tenés ahí a Roy Barreras, cuando tenés ahí a Armando Benedetti, cuando tenés al doctor Prada? O sea, ¿cómo hacemos para poder, en serio, mira, yo digamos, tratando de ser lo más objetivo posible. Entonces, ¿cómo le habla uno de cambio al país con eso? ¿Cómo le habla uno al país de cambio cuando niegan la gestión del mismo hermano? Es que es muy incoherente. Entonces, ese tipo de cosas no le podemos decir al país que eso es cambio. No es cambio, por ejemplo, los temas que giran alrededor de un cuestionable reforma tributaria
mira, tú y yo sabemos en Congreso cómo es. 4.000 personas van a solventar 50 billones de pesos de reforma tributaria por año. Eso es una locura. Eso no tiene asidero ni siquiera matemático. Entonces, ese tipo de cosas no dejan que la gente diga, pero ese no es el cambio que Colombia necesita. O sea, y no podemos tampoco negar una cosa. Él en los inicios de Chávez, recordemos eso claramente, era un ideólogo que congeniaba con Chávez en esas ideas de un periodo extendido para generar los cambios. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que debatir, porque no veo eso en Rodolfo Hernández, con el cual tengo diferencias profundas también, pero al menos no veo eso en él, que él esté pensando más allá de esos procesos, ni históricamente se le ha escuchado ese tema. Ahora, todo el mundo tiene que salir y tiene el respeto del debido proceso. Yo comparto contigo eso, aún lo de España y lo que tú quieras, tiene que tener un debido proceso, pero al menos salgan a decir algo, es que no dicen nada. Entonces la gente se queda en un mar de dudas y de preocupaciones porque nadie dice nada. O sea, pasan de agache y ahorita en ese tú bien lo sabes. En política el que pasa de agache está otorgando y en este momento están otorgando. Senador, es que precisamente es la inducción al error y la mentira. Gustavo Petro ha sido reiterativo. Piedad Córdoba no hace parte de la campaña, pero además ha hecho un llamado a la unidad nacional. Gustavo Petro ha sido sincero. Es senadora del pacto. Pero ha sido sincero, no como lo han hecho otros que se han reunido en la clandestinidad y le están pidiendo a los políticos que no anuncien su apoyo y que los partidos no lo hagan, pero se reúnen con su jefe político. En la clandestinidad? Pues está claro que Rodolfo Hernández está visitando todas las regiones del país, reuniéndose con todos los politiqueros de siempre, pero les pide que no salgan a hacer el anuncio público. Entonces yo creo que aquí hay un grave error en que se puede inducir a nuestro país. Es la mentira, es la trampa, es el discurso tramposo de decirle al país una sola frase de la que todos estamos cansados, y es la corrupción. El único que ha probado con su vida y con su historia, incluso arriesgando su integridad, la lucha contra la corrupción ha sido Gustavo Petro. Y eso no lo puede negar nadie. Quien ha estado en el Congreso con Gustavo Petro ha visto los debates más importantes del país. Quien destapó el carrusel de la contratación fue Gustavo Petro. Quien ha luchado contra el escándalo de Odebrecht ha sido Gustavo Petro. Doctor. Entonces, en eso yo creo que la historia nos ha mostrado. Doctor, los ejemplos ¿tú te están a la acuerdas del vista. silencio de Gustavo Petro en el segundo periodo de Santos? Es que allí tenemos que hablar. Una cosa fue el primer periodo de Santos, con un Petro combativo contra Santos. Otra fue el momento de su alcaldía y otra fue en el segundo periodo de Santos. Y en el segundo periodo de Santos, donde hubo toda la mermelada del mundo entero para el tema del acuerdo de paz, y Petro no dijo nada de esa mermelada. Dígame, ¿cuál fue la primera denuncia de esa mermelada que se dio en el Congreso de la República por parte de Gustavo Petro, ¿no? Y por parte del mismo Gustavo Bolívar, o cualquiera de ellos, con el carrusel, con la mermelada, con la entrega de puestos, con la entrega de contratos para que aprobaran el acuerdo de paz? Eso es un tema que yo nunca lo he visto. Entonces, yo creo que es igualmente ponderar los temas, porque si hubo mermelada y hubo corrupción, fue en el segundo periodo del señor Juan Manuel Santos, y yo nunca observé de parte de Gustavo Petro denuncia alguna sobre ese proceso. Yo quiero hacer una claridad allí, Señor. es que el caso del carrusel de la contratación es el caso perfecto del intento de reescritura de la historia para favorecer y armar un personaje alrededor de Gustavo Petro. Petro hacía parte del Polo Democrático en ese momento, año 2009-2010, hacía parte del Polo Democrático. El primero en denunciar el carrusel de la contratación fue Carlos Fernando Galán, siendo concejal de Bogotá, y es el primero en denunciarlo. Petro se aparta y no acompaña esas denuncias, y prácticamente Carlos Fernando Galán denuncia él solo el carrusel de la contratación en Bogotá. Pasan las elecciones del 2010, Petro se pelea con el Polo Democrático, y en ese momento es que Petro empieza a hablar del carrusel de la contratación, solo porque había de por medio la campaña presidencial. Está la foto que todo el mundo ha visto de la campaña del año 2010, de Petro abrazado con todos los del carrusel de la contratación, que se les olvidó ya cuando se pelearon con el Polo. Entonces yo creo que aquí es importante señalar que si Gustavo Petro tiene que hablar con la verdad, tiene que explicar cuál era su relación con Samuel Moreno al principio y por qué se peleó con Samuel Moreno y por qué fue el conflicto con el Polo Democrático. ¿Por qué Jorge Robledo no tiene afinidad en este momento con Gustavo Petro, por ejemplo?
Y Jorge Robledo ha sido un tipo vertical en el Congreso de la República contra la corrupción. Y no se lo pasa porque conoce quién es Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro está haciendo, Miguel, un gran llamado para quitar las telarañas, quitar las arandelas de al lado, es decir, las personas que están vinculadas o por lo menos imputadas en procesos penales en casos de corrupción. ¿Usted ve viable por lo menos, posible que eso llegue a ocurrir en el caso del ingeniero Rodolfo Hernández y en el caso de Gustavo Petro, que es el que promueve esta intención? El problema es que el gobierno de Iván Duque cometió un daño gravísimo institucional al país, poniendo en riesgo la institucionalidad de la Fiscalía. Yo se lo digo con franqueza, hoy yo no sé si creerle a cualquier cosa que salga a la Fiscalía de Barbosa. Yo en este momento no sería capaz, porque ese es el costo que nos ha tocado pagar como país, un deterioro a la institucionalidad. Entonces, el mismo Sergio Fajardo fue víctima de una persecución, incluso confesa por gente del pacto histórico, que quisieron quemarlo, y esta fue la palabra que utilizaron en su momento, quemar a Sergio Fajardo para que no fuera competencia. Entonces, el problema es mucho más de fondo. Hoy, el gobierno que sale nos está entregando un país desinstitucionalizado, con un problema de legitimidad, de credibilidad en las instituciones, y eso es lo que nos va a tocar resolver en los próximos 4 años, y ese es uno de los temas en los cuales debería girar ese acuerdo nacional. Yo sí estoy convencido, ojalá el que gane invite al que pierde a formar gobierno, porque este momento está muy crítico en el país como para que durante 4 años no logremos cerrar el evento electoral y sigamos peleando por lo mismo. Sobre los apoyos políticos de personas cuestionadas, senador John Milton, ¿usted lo ve posible? Petro lo promueve, Rodolfo Hernández parece oídos sordos a la invitación. Mire, el gran problema que tenemos en Colombia, judicializamos la política, politizamos la justicia, que es un poco lo que Miguel acertadamente cuestiona. Y yo creo que para eso existen los debidos procesos, para eso existe que la gente se someta a la justicia. El problema es cuando hay una impunidad rampante en los procesos, porque la ausencia de justicia no te genera un escenario de paz. Y lo que necesitamos nosotros es que todo el mundo rinda cuentas, se someta a la justicia y que no salgamos eludiendo esas responsabilidades. Yo pienso que eso es lo que hay que tener, pero lo que no puede pasar, de verdad, es que vendamos humo como si fueran las grandes soluciones de Colombia. Yo repito mi preocupación como parte de lo que yo he sido de las comisiones económicas, vicepresidente de la Comisión Económica, coordinador ponente de los temas presupuestales y de reformas tributarias en Colombia. ¿De dónde vas a sacar los 50 billones con 4.000 personas cada año? Es que solamente, mire, ese es el punto más neurálgico y sobre el cual yo quiero sintetizar un tema. Usted puede... No solamente son que el cambio no es con politiqueros, que el cambio no es con propuestas irresponsables y que el cambio no es eludiendo la responsabilidad jurídica frente a la justicia. Mire lo delicado del asunto. Estos temas que tienen que ver con el tal perdón social, eso ha pasado de ladito, eso es muy peligroso. Muy peligroso. Entonces los señores del Clan del Golfo le tiran el visto bueno a la candidatura de Petro. Entonces los señores de las FARC se sienten emocionadísimos porque no han respondido nunca por nada en la JEP. Entonces los señores del ELN están listos. Y lo delicado del asunto, ¿cuál es, María Camila? El problema es que hay territorios vedados para hacer campaña distinta de Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro está hablando y tirándole directamente al ingeniero Rodolfo Hernández, que no solo está imputado, realmente él está enjuiciado, está llamado a juicio por el caso de Vitalogic, y le dice él que invita a que espanten a las personas que están imputadas por corrupción. Sobre ese caso en particular, para hablar ya con el representante Calle, ¿usted lo ve posible, usted lo ve viable? Digo, la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo en política, sobre todo. Claro, pero es que esa es una salida olímpica frente a los grandes vacíos que tiene la candidatura de Gustavo Petro en los temas que yo acabé de referir. Entonces, simplemente saquémoslo, venzamos al otro moralmente, ¿no? Y no asumamos la responsabilidad de una propuesta seria de gobierno, ¿no? O sea, a mí se viene a manipular con eso. Yo creo que hay un debido proceso que se tiene que respetar y más bien abordemos el argumento y el debate y la propuesta presidencial a ver qué tan seria es. Es que ahí donde tenemos que meternos. Hasta el día de hoy, estando yo en debates con Gustavo Petro cuando yo era candidato presidencial recientemente, nunca pudo justificar los benditos 50 billones de pesos con las 4.000 personas. Siempre lo eludió, siempre salía con cuentos y hasta ahora no lo ha explicado. Representante Calle. Lo que quiero decir, María Camila, es que el perdón social, que ha sido un refrito y un tema insistente de parte de aquellos malquerientes de Gustavo Petro, no es un perdón judicial, y en eso yo creo que ha sido inmensamente claro el candidato Gustavo Petro.
Aquí nadie va a ocupar las instituciones públicas, nadie va a ocupar la rama de la justicia. Le corresponde a la justicia impartir la misma. Pero caen en un error y claramente es una provocación que ha hecho lo que significa una dictadura democrática del siglo XXI, que es lo que refleja el señor Rodolfo Hernández, que quiere asumir todos los poderes del Estado. Quiere ser el inquisidor de decir quién es corrupto y quién no. Ese que dice que se pasa la ley por atrás, eso es un grave error. Eso es una amenaza a las instituciones de Colombia. Gustavo Petro ha sido respetuoso siempre con la justicia y también con el legislativo. Y así debe comportarse un presidente de la República. Romper el marco constitucional siempre va a ser un error. Y quiero hablar de un tema también importante, y es lo que subió Rodolfo Hernández en la primera semana luego de la primera vuelta. Y claramente todos esperábamos que él subiera, porque era el candidato que reflejaba lo contrario al cambio de Gustavo Petro, y seguramente con el anuncio que hizo en su momento Federico Gutiérrez, todos pensaron hacia allá va todo. Que refleja lo contrario a Petro, y tiene razón en eso, porque Petro tiene toda la politiquería y toda la corrupción metida en sus listas de Senado y todos los aliados corruptos y politiqueros que tiene Petro. Entonces la gente que reaccionó a eso. No queremos apoyar la politiquería, la corrupción, el santismo recalcitrante, sobre todo el segundo periodo del señor Juan Manuel Santos. No queremos apoyar esa mermelada, no queremos apoyar ese sistema politiquero y corrupto. Queremos apoyar algo diferente y nuevo que lo mostró en Bucaramanga el señor Rodolfo Hernández, y te reitero, tengo profundas diferencias con Rodolfo en muchos temas, pero es lo que trato de interpretar al menos de nuestra militancia. Persiste en el error, senador. El continuismo nos ha mostrado varias variantes, así como el COVID. El Duque 1, que todos conocimos durante este periodo y que no es necesario seguir insistiendo en eso. El Duque 2, que conocimos en medio de la primera. Y Rodolfo Hernández y es el el Duque 3. continuismo que se representa hoy, cuando tan pronto resultaron las cifras de la primera vuelta, totalmente. Salieron todos. Pero del no me queda claro salieron María Fernanda Cabal, salió Paloma Valencia. ¿Rodolfo Hernández es Duque 3? Totalmente. No, representa hoy el continuismo. Representa hoy ese apoyo de parte de las instituciones que hoy gobiernan nuestro país. Esa persecución de la que hemos sido víctimas muchos. Y eso es un claro ejemplo hoy el alcalde de Medellín, que ha sido víctima de una persecución por parte de los órganos de control. Pero lo que quería decir inicialmente, querido senador, es que si bien el candidato subió en la primera semana ante los apoyos del continuismo, era porque el país no lo conocía. Esta semana, que el país está conociendo quién es realmente Rodolfo Hernández, cuando sale a los medios de comunicación y muestra esa apatía a las mujeres, cuando muestra la realidad de lo que fue su administración y su vida pública y privada. Andrés, pero ¿sabe qué fue lo que cambió esta semana? Que el petrismo enfiló todas las baterías con una serie de videos sacados de contexto y un montón de declaraciones sacadas de contexto para atacar moralmente al candidato Hernández. No he visto la primera crítica que se le haga al programa de Rodolfo Hernández desde la campaña de Petro. Por el contrario, todo han sido ataques morales contra Rodolfo. Y eso sucedió en la última semana, porque lo sorprendió. Todo el ataque estaba concentrado contra Sergio Fajardo y efectivamente lo destruyeron, lo aniquilaron y se lo trazaron como objetivo. Usted vio las declaraciones, ese era un objetivo político, destruir moralmente a Sergio Fajardo. Una vez destruido Sergio Fajardo, siguieron con Rodolfo Hernández y ese es el problema que estamos viendo esta semana. Toda esa maquinaria, esa forma de hacer política negativa, que es de lo que estamos hablando en últimas aquí, se enfiló contra Rodolfo Hernández y no ha descansado y no va a descansar. Y si es gobierno tampoco va a descansar. Y yo creo que aquí lo que tendríamos que hablar es sobre esa forma de hacer política que está en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo hizo curso esta forma de hacer política de destruir a los demás. Lo vimos en Estados Unidos, lo estamos viendo acá. Y eso no puede seguir haciendo carrera en Colombia. Tenemos que seguir hablando de programas, tenemos que hacer las críticas, que las tiene todas el programa de Rodolfo, las tiene todas el programa de Petro, pero concentrémonos en eso y no en esos ataques morales a partir de mentiras. Y esos ataques morales, Miguel, se dan porque honestamente, seamos humildes todos para reconocerlo, nadie esperaba que pasara Rodolfo. O sea, yo entendería, si yo me pongo en los zapatos de la campaña de Gustavo Petro,
fue muy complicado, porque él estaba esperando a Fico. Él estaba esperando a Fico. Primero estaba esperando ganar en primera vuelta. Exacto, primero fue vuelta. No se le da. Ganamos en primera vuelta. No, 8 millones y medio. Nunca antes un candidato había obtenido 8 millones y medio. Eso es cierto, gana Gustavo Petro. Ganamos en primera vuelta. Para que no hubiera Pero segunda vuelta. ellos no estaban Nadie, calculando. ni Uribe en su mejor momento ¿Por qué el logró 8 ataque millones y moral medio? contra Rodolfo? Porque ellos no estaban esperando que pasara Rodolfo. Entonces, ¿cómo ataco a Rodolfo? No estoy preparado argumentativamente para confrontar las ideas o las propuestas de Rodolfo. Entonces me queda la parte moral, me queda lo que está por encimita para tratar de derrotarlo por esa área. Entonces lo que yo pienso es, venga, tranquilícense y métanse en argumento. La invitación es muy sincera y muy respetuosa. Seguramente hay temas de debate, Pues hay tiene- temas de contraste, pues tiene pero usted no seguir con la parte personal Tiene porque usted eso una no ayuda. expectativa muy alta sobre tranquilizar a los candidatos y hablar sobre propuestas, porque la constante, la perspectiva siempre ha sido el ataque personal No y más declinar bien en eso. pocas propuestas se vio en la primera No vuelta, se declinar está en viendo eso. en la segunda vuelta. A Yo no quiero propósito una guerra civil de en este política, país. el candidato Gustavo Petro arrancó con una nueva estrategia de campaña, repartiendo en esta oportunidad su hoja de vida, diciendo que está buscando trabajo. Ahí lo ven ustedes, el trabajo es como presidente de la República. Una propuesta y una campaña que desata otra polémica también por su origen, dónde nació Gustavo Petro, que es la pregunta que se hacen hoy a través de las redes sociales. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, vamos a hablar ahora del candidato Gustavo Petro y su hoja de vida que está rotando en redes sociales buscando él el trabajo como presidente de la República. Pone allí que su lugar de nacimiento es el departamento de Córdoba, exactamente en el municipio de Ciénaga de Oro. Desata él, senador John Milton, toda una controversia alrededor de dónde nació Gustavo Petro. Esta es la pregunta que le hace el senador Jorge Enrique Robledo, que no está con Gustavo Petro, ¿no? No está con Gustavo Petro. ¿Pero a usted le parece relevante dónde nació Gustavo Petro? Más que la relevancia es el mismo estilo de incoherencia. Es que el problema es ese, el problema es un problema de fondo y nos preocupa, a mí me preocupa alguien que ponga en su hoja de vida muchas cosas y no coloca, por ejemplo, al menos pedir perdón cuando empuñó las armas él mismo contra el mismo pueblo pero es que uno en una hoja de vida no pide perdón, uno pone la experiencia laboral. Pues entonces hubiera colocado la experiencia salarial laboral de haber empuñado las armas contra el pueblo colombiano, haber sido parte del M-19, no haber pagado un solo día de responsabilidad judicial frente a todo el daño que se hizo a la sociedad colombiana. Eso hubiera sido mucho más honesto, ¿no? Y creo que le hubiera cabido el perdón social, si tanto lo promulga. Pero los temas que yo sí creo es la incoherencia, o sea, es tan incoherente el tema de no tener claro ni siquiera su lugar de nacimiento, cómo va a ser coherente una reforma tributaria, cómo va a ser coherente una reforma política, cómo va a ser coherente una reforma agraria, cómo va a ser coherente un tema de transición energética o seguridad energética para Colombia. No estoy tan segura que el doctor Petro no lo tenga claro, porque hay un video, representante Calle, de él declarando, creería que es ante la Corte Suprema de Justicia y bajo gravedad de juramento, diciendo que él es de Zipaquirá, aquí en Cundinamarca. ¿De dónde es Gustavo Petro? Los cordobeses nos sentimos orgullosos que por primera vez en la historia republicana de nuestro país, un cordobés va a ser el presidente de Colombia, el presidente del cambio, el presidente de la reconciliación y de la paz. Eso yo creo que ya es un refrito y claramente ya el candidato Gustavo Petro dio la explicación de por qué en su cédula dice nacido en Zipaquirá. Yo sí creo que dice Zipaquirá. Y te voy a explicar por qué. Porque lo que yo llevo del Congreso de la República, en ningún presupuesto, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, y en ninguna reforma, Gustavo Petro ha presentado ni una sola iniciativa para apoyar a Ciénaga de Oro en nada. Las he presentado yo, que soy del Valle del Cauca. Pero bueno, hay que contextualizar lo que dice el senador. Miguel. Hay que contextualizar cómo se ha elegido el doctor Gustavo Petro a los cargos de elección popular. Gustavo Petro primero fue representante a la Cámara por Cundinamarca. Luego fue senador electo con su principal electorado en Bogotá. Y luego fue alcalde de la ciudad principal. Hoy, los cordobeses tenemos una oportunidad histórica de que un presidente sea nacido en nuestra tierra, pero que nunca para que por fin nos permita recuperar todo ese tiempo perdido de abandono. Pero usted me da vueltas, hace poco. pero usted me da vueltas, representante, sobre lo que le pregunto. Usted que está en el petrismo, digo,
¿De dónde es Gustavo Petro? ¿Dónde nació Gustavo Petro? Cordobés, de Ciénaga de Oro. ¿Y por qué todos se presenta conocemos en Córdoba ante cómo la Corte familia Suprema de Petro Justicia? Yo creería y me es atrevería a decir reconocida en que Ciénaga ese de Oro. video es en la Corte Suprema de Justicia, bajo la gravedad de juramento. ¿Por qué dice él que su lugar de A los nacimiento 4 años, es Zipaquirá? a los 4 años, su familia se desplazó a Zipaquirá. Y por eso aparece en su cédula de ciudadanía, nacido en Zipaquirá. Pero está aprobado, ya mostró el registro de nacimiento. Pero es que ¿por qué insisten en lo mismo? ¿Por qué quieren confundir a la opinión pública? Ya mostró el registro de nacimiento, que es nacido en Ciénaga de Oro. Todos los cordobeses sabemos, y si quieren engañar a la opinión pública en el departamento de Córdoba, todos conocemos que la familia Petro es reconocida en el municipio. Muéstreme una sola proposición a favor de Ciénaga de Oro o a favor de Córdoba. La lucha contra el paramilitarismo que nos duele en el corazón. En los temas económicos y sociales de esa región. Yo estuve en Ciénaga de Oro en mi campaña, estuve en el departamento. Oiga, de verdad, o sea, yo digo, yo soy del Valle del Cauca y le puedo mostrar mi gestión por el Valle del Cauca, lo que hemos hecho por Cali, por Buenaventura, por Buga, por Tuluá, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú bien lo sabes, somos congresistas, sabemos de qué estamos hablando, uno pelea por su región también. Pero yo no he visto nunca que él pelee por su región que tanto dice pertenecer. Eso es la incoherencia. Pero eso es un punto aparte, Miguel, sobre lo que puede significar o no, que puede ser realmente una pequeñez, una cosa realmente insignificante alrededor de la política. Sí, no conocía ese antecedente jurídico que usted plantea ahí me parece, pues, no lo conocía, digamos, es una discusión jurídica, a mí políticamente esto me parece absolutamente No, lo irrelevante. saco del video, creería, no lo estoy afirmando, que puede ser en la Corte Suprema de Justicia respondiéndole a un magistrado cuando le está leyendo las generales de ley, cuando le está preguntando antes de iniciar una Y eso diligencia. tendría implicaciones jurídicas si llega a ser así. A lo que yo me refiero es que políticamente esto a mí me parece irrelevante. A mí lo que sí me parece relevante es que el senador Petro lleva 3 años haciendo campaña, ganando el sueldo de congresista y no ha ido a sesionar prácticamente, ha ido muy pocas veces. Y se le está pagando todo su equipo, toda su UTL, se le está pagando el sueldo de congresista y no ha ido. Entonces, este es uno de los vagos que no va al Congreso o hay vagos que sí tienen que ir y hay otros vagos que no tienen que ir. Pero independientemente de eso, perdóneme que yo lo dejé hablar, independientemente de eso, a mí me parece que el argumento del perdón social a Petro, yo creo que eso ya se dio, John Milton. Yo creo que Petro lleva más de 30 años en democracia y ya ha aportado mucho más al país de lo que hizo estando en la guerrilla y lo ha aportado, tengamos diferencias o no, pero Petro le ha aportado al país en democracia y es un ejemplo de lo que deberían hacer todas las personas que se alzan en armas. Es un ejemplo de cómo sí en Colombia se puede hacer política, así Petro diga que no hay democracia en este país, hay democracia agonizante como la tenemos, pero hay democracia. Entonces yo creo que sí vale la pena reconocer que ahí se ha cometido un error al atacar a Petro diciendo que no puede ser presidente porque fue guerrillero. Yo creo que eso estigmatiza un poco y sobre todo saliendo de un proceso de paz estigmatiza a quienes se han desmovilizado y le han decidido apostarle a la paz y a la democracia. Por el contrario, mostrar esto significa que es posible que en Colombia la gente deje las armas y se dedique a hacer política como se hace, con argumentos y de una manera limpia. Desde mi perspectiva no debería ser un punto de cuestionamiento a Gustavo Petro. Bueno, yo creo que hay consenso, está superado el tema hoy del origen de Gustavo tuve el honor Petro, ¿no? de, en comisiones conjuntas primeras, ver que el primer congresista que llegó a la comisión fue precisamente Gustavo Petro. Porque está buscando votos, Andrés. Para defender precisamente llegó a plenaria, la te quiero posibilidad de que Ahí las te paso el 16 dato. curules de paz tengan su espacio dentro de las comisiones A plenaria no llegó. constitucionales. Ha sido profundamente un defensor de la paz. Pero dicho esto, hablemos entonces de las propuestas que están surgiendo de los candidatos. Una que otra propuesta, esta muy polémica que nace de Rodolfo Hernández, que dice que la droga en el país para las personas que tienen dependencia a las drogas de uso ilícito debería ser gratis, de vía oral o intravenosa. Él intentando dar un mensaje sobre cómo lucharía contra las drogas, contra el narcotráfico. Si el Estado decreta que todos los consumidores, después de hacer un barrido de estadístico y de reconocimiento quiénes son, entrega la droga gratis. Si a los adictos le entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Senador John Milton, se acabó la demanda, dice él con esa tesis alrededor de cómo lucharía contra las drogas. Yo tengo en ese tema una diferencia con todos mis
colegas y excolegas candidatos presidenciales en su mayoría, solamente una pequeña coincidencia con Sergio en alguna parte, Sergio Fajardo. Y es que el tema de drogas no es tan simple. O sea, los políticos tenemos que respetar la ciencia y la medicina. Hay un tema de problema de salud que tiene que ver con la persona que tienen adicción, es un problema del sistema de salud que tiene que acogerlos, acompañarlos en el tratamiento que corresponda. Y otra muy diferente, la lucha equivocada que hemos desarrollado y que tenemos que ser humildes para reconocer que nos hemos equivocado, o sea, nos hemos agarrado a pelear con una mata de coca. O sea, una mata de coca es como cualquier otra mata. El problema que tenemos es incrementar la interdicción frente al tema del negocio que es la cocaína y la ruta de la cocaína. No es la coca, es la cocaína. Y si nosotros trabajamos en interdicción, en la acción frente a ese negocio, claro, se va a desmotivar la siembra de la coca. Y hay que hacer un acuerdo en todos esos temas con Estados Unidos. Estados Unidos nos ha dado, como decimos acá, precisamente un papayazo. Hace 3 meses han reconocido su responsabilidad compartida en el tema de narcotráfico con Colombia. Y yo no sé por qué nosotros tan tímidos, ¿oíste? Porque hace mucho rato teníamos que haberle agarrado la mano y decir, si usted conoce la responsabilidad compartida, entonces venga, vamos a hablar de oportunidades compartidas, mijo, porque es que en el Tratado de Libre Comercio tenemos 5.000 productos para exportar y solamente exportamos 500. Ábranos mercado, hagamos modelo de negocio, recuperemos el tema de las vías terciarias, de los centros de acopio, de la apropiación de tecnología y salgamos de ese negocio y una alternativa a nuestros campesinos. Eso no es así que simplemente estamos pasando agache con algo que no debemos pasar agache, hay que aprovecharlo. Entonces, para mí el tema de droga es de más fondo. Sí, representante Calle, ¿usted lo ve de esa manera, digo, tan fácil o tan práctico como regalar la droga a las personas que tienen dependencia a ella? No, lo que muestra esto es el claro desconocimiento de los temas del país y especialmente de la lucha contra las drogas, que es precisamente el redireccionamiento del que ha hablado Juan Manuel Galán y del que ha insistido también Gustavo Petro, de cómo nosotros, de acuerdo al orden constitucional y con respeto a los tratados internacionales, podemos redireccionar esa errada lucha contra las drogas que no nos ha traído sino muerte, sufrimiento para millones de familias colombianas que especialmente están en esa Colombia profunda, en esa Colombia más olvidada. Sin duda, y ya lo hemos presentado al Congreso de la República, la regularización del cannabis con uso recreativo. En eso, desde el Partido Liberal y nosotros también como coautores de esa iniciativa hemos insistido, porque no tiene sentido de que si ya el primer consumidor del mundo en la mayoría de los estados ha legalizado precisamente o ha regularizado el consumo de cannabis recreacional, nosotros que hemos recibido toda la afectación y la violencia, hoy no estemos pensando de una manera distinta. Y en eso yo creo que hay una claridad de los temas. Y quien hoy ha insistido con una política realizable, con respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, entendiendo que es el Congreso de la República quien debe tomar esa decisión y no un presidente que hoy lleva las banderas de la dictadura democrática del siglo XXI. Miguel. Puede que Rodolfo Hernández no utilice el lenguaje poético y grandilocuente que utiliza Gustavo Petro en sus discursos y por eso muchas veces incurre en imprecisiones, pero porque habla en un lenguaje muy escueto y le está hablando a la ciudadanía y es ciudadanía que se siente identificada con lo que dice. Creo que hay un asunto de fondo aquí, es el cambio en la política de drogas. Hay un consenso cada vez más amplio en que lo que ha pasado durante los últimos 30 años ha sido un fracaso, hemos quemado mucho dinero, hemos entregado muchas vidas de muchas personas y los resultados siguen siendo mínimos. Se sigue exportando mucha más cocaína que en los 80s. Creo que es importante aquí señalar un punto específico que es el que toca Rodolfo Hernández, que tiene que ver con el consumo problemático. Una persona que consume drogas y que definitivamente no puede controlar ese hábito de consumo y que lo lleva a destruir completamente su vida y todo su entorno. Esas personas no pueden seguir siendo criminalizadas y aquí es donde se plantean unas posiciones alrededor de la salud pública, que puedan acceder de una manera controlada no a la misma droga, sino que puedan acceder a una serie de químicos que puedan reemplazar esa droga y se pueda ir manejando poco a poco la dependencia. En el país tenemos que dar una discusión de fondo sobre el consumo problemático de drogas. No todo el consumo de drogas termina siendo problemático. Lo más grave es que las personas más pobres no acceden, no tienen acceso a tratamientos que les permita desintoxicarse
o superar esta condición de consumo problemático. Yo creo que ahí es donde está la discusión. Más allá del plano moral, de si es bueno o malo consumir drogas, hay gente que se nos está muriendo por sobredosis, por este tabú que hemos planteado alrededor de las drogas y que tenemos que asumir desde una perspectiva de salud pública. Esta es una enfermedad que tenemos que atender. Y hay que agregar algo, y Señor. es el tema de prevención. Yo creo que este es un país que hace mucho rato no invierte en prevención, en medios de comunicación, en los colegios, en las universidades, porque las leyes no cambian culturas, la cultura cambia leyes, pero las culturas pueden ser modificadas a través del concepto de la conciencia. Cuando usted le muestra las consecuencias a un niño, a un joven, de lo que es consumir o ingerir cualquier tipo de droga, cuáles son sus consecuencias. Porque el Estado no puede tampoco seguir asumiendo el descontrol de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía tiene que también tener la oportunidad de una educación preventiva, donde participen los padres de familia, los entes educativos, los entes sociales, para ayudar a resolver esos problemas desde el punto de vista de la prevención. Muy bien, ahí las consideraciones a propósito de la polémica que desata ahora el ingeniero Rodolfo Hernández con su propuesta alrededor de la lucha contra las drogas. Al regreso hablaremos también de la polémica en el Congreso, que tiene como protagonista al representante Mauricio Toro, que dice que fue discriminado, estigmatizado por su condición de homosexual. Ya regresamos. Regresamos, estamos en Zona Franca. Vamos a hablar ahora, senador John Milton, de lo que ocurrió con su compañero, no de pupitre, pero sí de Congreso, que es el representante Toro. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fue discriminado por una persona, entre otras cosas, de Colombia Justa Libres? No, yo en ese tema de la recusación por temas sexuales, religiosos, políticos, ideológicos, nunca acompañé una recusación de esas. Yo me aparto ¿Usted cree que él sí puede? Es eso. una discusión alrededor. Puede debatir, puede, claro. Puede participar de la discusión. Yo lo que planteo es sobre el tema del proyecto, que tiene que ver sobre este tema de lo que él está tratando. O sea, para mí el tema de las terapias de conversión, primero, no existe ese concepto en ningún lado. Y segundo, los tipos penales que él trata en el proyecto ya están en el ordenamiento jurídico. Segundo, los temas que tienen que ver de restricción de libertad religiosa que él plantea debe ser un acto legislativo, no una ley ordinaria, o sea, por procedimiento equivocado también. Y tercero, lo que se pretende con un vacío que queda en el proyecto de persecución a médicos, psicólogos y religiosos es también muy peligroso. Es un proyecto que no tiene cómo desarrollarse. Andrés, rápidamente, por favor. Más allá del proyecto de ley que tiene un sentido constitucional, yo creo que sí se trata de una recusación con un tinte homofóbico. Mauricio Toro, a quien nosotros respetamos y queremos en el Congreso de la República porque ha sido un gran representante, que abiertamente ha manifestado su orientación sexual. Eso lo ha dicho al país, se lo ha dicho al Congreso de la República. Además, somos una institución representativa y coartar o sellar la voz de aquellos que defienden a una comunidad importante, que debe tener todo el respeto de quienes hacemos parte de las instituciones públicas de este país. Yo creo que es un grave error. Miguel. No, de acuerdo con que es un error, no se puede discriminar. Además, Mauricio hace parte del Congreso precisamente para dar voz a gente que no ha tenido voz y que por primera vez la tenía en el Congreso de la República, cosa que resultó muy valiosa. Lamentable, eso sí, que Claudia López y Angélica Lozano hayan decidido poner por encima de Mauricio Toro a Olga Lucía Velázquez y lo hayan sacado del Congreso, y nos vamos a perder un gran congresista para los próximos 4 años. Y quiero aclarar que no fue un representante de Colombia Justa Libres, ¿no? Un hombre muy valioso. Ah, bueno, válida la aclaración. Para nada. Un hombre muy valioso, que es Mauricio Toro, que dice que fue discriminado en el Congreso, intentando él dar una discusión alrededor de la protección de los integrantes de la comunidad LGBTI+, que están allí discriminados, dice él, en una especie de terapias de conversión, que es la discusión alrededor de lo que él intenta desde el Congreso cambiar. Esta noche con nosotros, John Milton Rodríguez, senador del Partido Colombia Justa Libres, Andrés Calle, representante de la Cámara por el Partido Liberal, y Miguel Silva, un hombre de política, politólogo, doctor en filosofía y ex candidato a la Cámara. Los tres caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos, como siempre, al final. A ustedes, gracias por la compañía. Que descansen. Muchas gracias.